Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Es un auténtico placer presentar este análisis visual diseñado específicamente para explorar la Guía 3 2023. Esta herramienta es, sinceramente, fantástica para que los profesionales de la educación dominen la teoría de la comprensión lectora, sobre todo pensando en las evaluaciones nacionales chilenas. Porque seamos sinceros, leer en inglés exige muchísimo más que simplemente pasar los ojos por un papel, ¿verdad? Requiere un nivel de análisis súper profundo. Y en este recorrido vamos a desglosar exactamente cómo guiar ese proceso en el aula. Para organizar un poco este viaje, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. 1. La arquitectura de la lectura. 2. Los propósitos comunicativos. 3. La información explícita e implícita. 4. Las estructuras argumentativas. Y, para cerrar el punto 5, la metodología y evaluación docente. Son 5 dominios que paso a paso construyen un marco mental increíblemente sólido para la enseñanza del inglés. Empezamos por el primer punto, la arquitectura de la lectura. Aquí tenemos que dejar atrás la vieja idea de que leer es sentarse a consumir pasivamente. Nada de eso. Es un proceso estructural, muy activo y además perfectamente alineado con el currículum nacional. Me encanta esta metáfora central. Comprender un texto es literalmente construir un edificio en la mente desde cero. Obviamente nadie empieza una casa por el tejado. Se necesita una metodología paso a paso para que la estructura final no se venga abajo ante la primera pregunta un poco difícil. Si desglosamos esta analogía arquitectónica, funciona como un reloj. Los cimientos representan el conocimiento previo y el vocabulario, o sea, sin esto nada se sostiene. Luego tenemos las paredes, que son la organización del texto y los argumentos principales. Después, los detalles decorativos representan los ejemplos y las citas que embellecen y le dan vida a la estructura. Y por último, el techo, que sería la conclusión global. Visualizar esto ayuda muchísimo al alumnado, desde séptimo básico hasta segundo medio, a entender cómo cada pequeña pieza encaja para formar un edificio inquebrantable de comprensión. Pasamos al segundo punto, propósitos comunicativos del texto. Una vez que tenemos claro el edificio, hay que descubrir el motivo oculto de quien lo diseñó. Y el propósito de un texto funciona exactamente igual que un GPS. Es decir, nos dice hacia dónde quiere llevarnos el autor en nuestro viaje de comprensión. ¿Busca informar? ¿Persuadir? O a lo mejor instruir. Identificar esta coordenada inicial es absolutamente clave, porque cambia por completo la estrategia con la que debemos abordar la lectura. Y aquí llegamos a un concepto vital. Existe un error pedagógico súper común que hay que evitar sí o sí: confundir el tema con el propósito. A ver, el tema es simplemente el qué, es decir, de qué narices habla el texto. Sin embargo, el propósito es el para qué o el por qué. Es imprescindible que en el aula se enseñe a separar la materia pura y dura de la intención real que hay escondida detrás de las palabras. Para ver cómo se aplica esto en la práctica, imaginemos un aula de primero medio. Tenemos esta frase sobre el cambio climático. Debemos actuar ahora para salvar nuestro planeta para las futuras generaciones. Claro, si contrastamos esta frase, que es pura persuasión propia de un editorial, con un artículo científico aburrido que solo detalla que la temperatura ha subido 1,1 grados, la diferencia de propósitos es abismal. Mostrar este contraste tan extremo en clase es, de verdad, una técnica infalible. Vamos con el tercer bloque, información explícita e implícita. En este punto nos ponemos el sombrero de detective, buscando pistas evidentes y ocultas, y la imagen del iceberg lo resume a la perfección. Esa pequeña punta visible que asoma fuera del agua, bueno, esa es la información explícita, los datos literales. Pero la verdadera magia está en esa masa gigantesca que se esconde bajo la superficie. Eso representa todo el significado implícito que está esperando a ser descubierto mediante la deducción. Y ojo con esto, porque aquí hay una trampa pedagógica enorme. La información inferencial es lo que podemos deducir usando pistas textuales sólidas. Y digo sólidas porque hay que enseñar a deducir sin sobreinterpretar. Las inferencias siempre tienen que estar ancladas en pruebas extraídas del texto. Nada de proyectar sesgos personales o inventarse información que el autor nunca sugirió. Si ponemos ambos conceptos frente a frente, la diferencia salta a la vista. Lo explícito es literal. Te dan la cara. Lo implícito se lee entre líneas y requiere pensar un poco más allá. Dominar estas dos caras de la moneda es un requisito ineludible, especialmente si recordamos que la comprensión inferencial es un pilar que se evalúa con muchísima dureza en el temario oficial nacional. Pongamos un ejemplo clásico para segundo medio. El texto dice: Sara pasó 6 horas mirando Instagram ayer. Cuando sus amistades la invitaron a salir, lo rechazó diciendo que estaba demasiado ocupada. Vale, los hechos explícitos son las horas en la aplicación y el rechazo de la invitación. ¿Pero qué leemos entre líneas? Pues la deducción implícita, blanco y en botella, es que las redes sociales le están provocando un claro aislamiento social. Es un ejercicio fantástico de deducción anclado en datos súper concretos. Entramos en la sección 4, estructuras y estrategias argumentativas.
Llegamos a la arquitectura de la persuasión, viendo cómo se organizan las ideas como si fuera un caso legal. Y aquí tenemos otra analogía fascinante, el árbol de la persuasión. Imaginemos que el tronco central, grueso e inamovible, es la tesis. Las ramas que nacen de él son los argumentos principales. Las hojas que alimentan al árbol son la evidencia, los datos, las citas. Y bajo tierra, sosteniendo todo el conjunto, están las raíces, que vienen a ser los valores o principios subyacentes del autor. Llevar esto a un aula de octavo básico, por ejemplo, es súper práctico. Si tenemos un debate sobre uniformes escolares, podemos hacer un mapeo de argumentos usando colores. Asignamos un color para la tesis, otro distinto para los argumentos principales y un tercero para la evidencia de apoyo. Así de simple, construimos un mapa visual que, de un plumazo, desmitifica por completo la complejidad que suele tener un texto argumentativo. Y, por supuesto, armar este árbol requiere herramientas mentales. Hablamos de predecir antes de leer, monitorear durante y resumir después. Pero muchísimo cuidado con el último punto de la lista. Es un error clasiquísimo aplicar las mismas estrategias a ciegas para todo, sin importar el tipo de texto. Vamos a ver, no se aborda igual un poema que un ensayo científico. Hay que seleccionar la herramienta adecuada para el género adecuado, sin excepción. Y llegamos a la recta final, la sección 5, metodología y evaluación docente. Aquí es donde toda la teoría pisa tierra firme y se prepara para las evaluaciones estandarizadas. Y me encanta esta última gran metáfora. Quien realiza un análisis textual es como un chef exigente examinando una receta compleja. Analizamos los ingredientes, que serían las palabras, la técnica de preparación, o sea, la estructura, y el sabor final, que es el mensaje global. Estamos hablando de un nivel de comprensión verdaderamente multidimensional. Y atención a esto porque conocer los distractores comunes es auténtico oro puro para la evaluación docente y la preparación del temario 2025. Los creadores de exámenes utilizan trampas súper específicas. Por ejemplo, te ponen información que es cierta en el mundo real, pero totalmente irrelevante para lo que te están preguntando. O hacen sobregeneralizaciones con opciones demasiado amplias. O la más letal, la distorsión. Cogen datos muy parecidos a los del texto y les hacen una pequeña y venenosa modificación incorrecta. Conocer al enemigo es definitivamente el primer paso para superarlo. Lo que nos deja con una reflexión final. Después de desgranar todos estos marcos dinámicos y metafóricos basados en la Guía 3-2023, la pregunta queda en el aire. ¿Cómo se va a guiar la próxima sesión de lectura en el aula? ¿Será solo un trámite, una simple tarea para rellenar o se va a aprovechar como la construcción activa de una nueva y sólida arquitectura mental? Estas herramientas tienen el poder real de transformar la práctica pedagógica diaria, haciendo que la lectura pase de ser un misterio indescifrable a una estructura dominada por completo. Quienes logren inculcar estas analogías no solo estarán enseñando inglés, estarán forjando mentes verdaderamente analíticas. Ha sido un placer absoluto compartir este análisis. ¡Hasta la próxima!